En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El campo del que nos habla el Evangelio se refiere en primer lugar al alma del cristiano, que el Señor ha sembrado con duro trabajo, con el duro trabajo de su pasión y su muerte en la cruz, y que lo ha regado fecundamente con su preciosísima sangre, redimiendo al alma del dominio de Satanás y del pecado. Si bien el Señor, que nos ha redimido por medio del bautismo, ha querido dejar en nuestra alma la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es consecuencia del pecado original, por la cual nuestra naturaleza humana, sin estar totalmente corrompida, esto es lo que dicen los protestantes, se encuentra herida. Nuestra naturaleza humana se encuentra herida en sus propias fuerzas naturales, sometidas a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte, e inclinada al pecado. Por eso, esa semilla buena que Dios creó y que Dios sembró y que espera su fruto, puede convertirse en cizaña. Aquello bueno que Dios ha sembrado en nuestra alma puede ser perturbado, puede ser mezclado con la mala cizaña de nuestras pasiones y de nuestros pecados. Por eso no podemos dejar de escuchar la recomendación del apóstol San Pablo a la comunidad de Colosas: que sea este vuestro uniforme, revestíos, esta es vuestra vestidura, misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión, sufríos los unos a otros y perdonaos, porque Dios también os perdonó. Si bien el Señor ha querido dejar en nosotros esta herida del pecado, la concupiscencia, para que luchemos y para que estemos en vigilancia. El campo que con tanto esmero ha cultivado el Señor siempre se encuentra en peligro de convertirse en campo de cizaña. Por ello se nos exhorta a la vigilancia y a caminar en el amor y en el temor de Dios, en el amor de Dios y en el temor de Dios, en el amor para ir creciendo de virtud en virtud, recuperando esa imagen y esa semejanza que por nuestro pecado hemos perdido, caminando en el temor de Dios para que nadie se crea salvo y para que el que esté en pie tema y no caiga, como el mismo Jesús nos avisa en el Evangelio. Este campo del que nos habla la parábola del Señor lo podemos referir también a la Iglesia, que no deja de ser la familia de los bautizados, el conjunto de las almas redimidas por Cristo nuestro Señor. Esta cizaña de la que habla la parábola ha sido interpretada por los padres de la Iglesia casi unánimemente como la herejía, que desde los tiempos apostólicos ha estado presente en el mundo y en la misma Iglesia. Herejía que ha llevado tantas veces al cisma, herejía que es muchas veces la ocasión de escándalo para los más pequeños. Esta cizaña de la que nos habla la parábola infecta hoy a la Iglesia de un modo terrible y general, desde los pastores a los fieles. Ya a principios del siglo XX, su santidad el Papa San Pío X puso de manifiesto el grave y terrible de la herejía del modernismo, que es el conjunto de todas las herejías donde no queda verdad de fe que se sostenga. Atendamos a lo que el apóstol San Pablo dice a su discípulo San Timoteo: debes saber esto. En los últimos días se presentarán tiempos difíciles, pues los hombres serán egoístas, avariciosos, fanfarrones, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, irreligiosos, despiadados, desleales,
calumniadores, desenfrenados, brutales, enemigos del bien, traidores, precipitados, engreídos, amigos del placer más que de Dios. Tendrán la apariencia de la piedad, pero habrán renegado de su fuerza. Apártate también de estos, dice el apóstol a Timoteo. Por otra parte, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Parecen palabras escritas para nuestro tiempo y para nuestro momento actual, donde aquellos que son heraldos de la verdad, donde aquellos que quieren ser fieles a Jesucristo, a su doctrina, al Evangelio, a la tradición de la Iglesia, son perseguidos, son destituidos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los malvados, sigue el apóstol, y embaucadores irán de mal en peor, engañando a los demás y engañándose a sí mismos. Tú, le dice el apóstol, en cambio, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo aprendiste y que desde niño conoces las Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. En estos tiempos, en este momento actual, hoy hemos de acoger este consejo del apóstol. Tú permanece en lo que aprendiste y creíste, conscientes de quienes lo aprendiste, pues la doctrina que profesamos, la fe que tenemos, no nos la hemos dado a nosotros mismos, la hemos recibido de la Iglesia, la hemos recibido de su magisterio, la hemos recibido de la tradición, la hemos recibido de la predicación de los apóstoles y estos del mismo Cristo Jesús, Hijo de Dios y verdadero hombre. Preguntémonos, mis queridos hermanos, ¿de dónde sale esta cizaña? ¿De dónde brota la herejía, el cisma y los escándalos? Pues como todo pecado, su origen está en la soberbia que es madre de todas las herejías, cismas y escándalos, que lleva a estos hombres a blasfemar contra lo santo y lo más sagrado y a obstinarse en sus errores. Esta soberbia que se deja llevar tantas veces por el afán de novedades. Ya decía un refrán latino que es agradable al hombre la novedad de las cosas. Y este afán de las novedades, que va a conjunto, que va a la par de ese espíritu mundano, de querer, vamos a decir, aceptar las modas de cada tiempo, pues lleva a las almas a la perdición, a buscar raciocinios, a intentar argumentar. En definitiva, es el fruto del pecado que busca justificar el pecado para eximirse de la culpa. En definitiva, buscar una doctrina que no ataque ni a mi razón, ni a mi libertad, ni a mi carne, ni a mis pasiones, para dejarlas a su libre albedrío. Así, hoy en nuestros días se llama a la verdad mentira y al bien el mal. Al mal se le llama bien y a la mentira verdad. Otra de las razones en las que cae el hereje es la falta de virtud, la corrupción de sus costumbres, la impureza de toda clase. Corrupción e impureza son al mismo tiempo la causa y el efecto de la herejía. El hereje cae en toda clase de vicios y el vicioso cae en la herejía. Dice el apóstol San Judas en su carta: se han infiltrado ciertos individuos cuya condenación está prescrita desde antiguo, impíos que han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios y rechazan al único soberano y Señor Jesucristo. Hombres impíos que han convertido en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Señor, y rechazan a Jesucristo. Abusan de la gracia de Dios, abusan de su misericordia para justificar su mala vida y en definitiva quieren llevar a las almas y a sus prójimos por estos mismos derroteros que llevan a la condenación.
remedios para la herejía. Se nos exige hoy más que nunca también, en esta situación tan difícil para la Iglesia y para el mundo, se nos exige una mayor responsabilidad de forma grave y apremiante. Hemos de conocer, estudiar, meditar, profundizar la fe recibida, la doctrina. Guarda el depósito de la fe. Le dirá el apóstol San Pablo a Timoteo, guarda el depósito de la fe. Hemos de estudiar el catecismo, mis queridos hermanos. Perdemos el tiempo con el móvil, con los WhatsApps, leyendo tonterías, viendo la televisión. Hemos de estudiar todos los días el catecismo, renovar, recordar, profundizar la fe que hemos recibido. Es lamentable que muchos católicos adultos sigan vestidos con el traje de primera comunión. Ojalá tuviesen la inocencia de la primera comunión, pero la formación que tienen es totalmente que no existe, que no existe. Cristianos que no saben los principios de nuestra santa religión. Hemos de conocer, hemos de estudiar, hemos de meditar, profundizar la fe recibida. Hemos de vivir, como segundo remedio, en la santa humildad. Si la herejía es fruto de la soberbia, la santidad y la fidelidad a Dios es fruto de la humildad. Hemos de pedir humildemente, perseverar en la verdadera fe y en el estado de gracia, en el estado de amistad con Dios nuestro Señor, no creyéndonos mejores que nadie, no creyéndonos más, ni más santos, ni más sabios, ni más inteligentes, pues si algo tenemos es por pura misericordia de Dios, que nos ha escogido, que nos ha mimado, que nos ha protegido de caer en el pecado, de caer en la herejía. Hemos de evitar discutir de cuestiones inútiles, de las novedades de nuestro tiempo. Dice el apóstol también San Pablo a Timoteo, evita las profanas palabrerías y las vanas palabrerías. Evita también las cuestiones necias y tontas. Vamos al núcleo, vamos al credo, vamos a la doctrina segura que nos salva y que nos alimenta. Pues solamente en la fe de Jesucristo, solamente en la fe de la Iglesia podemos ser salvos. Hemos de ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos exhorta, esa palabra de Dios que nos ilumina, esa palabra de Dios que nos denuncia, esa palabra de Dios que nos anima, esa palabra de Dios que señala nuestro pecado, esa palabra de Dios que nos señala también el bien que hemos de hacer, lo que hemos de vivir, el mandato de Dios nuestro Señor. Por eso la vigilancia y la conversión diaria, volvernos al Señor, examen de conciencia diario, para librarnos del pecado, para librarnos y luchar contra las tentaciones que más habitualmente tenemos, para luchar contra ese defecto dominante en nosotros. Conversión a Jesucristo, conversión a su Evangelio, conversión a la palabra de Dios. Hemos de ser fieles a la Iglesia, hemos de ser fieles al magisterio, sabiendo que en tiempos difíciles hemos de atarnos, seguramente, hemos de agarrarnos firmemente al canon de la tradición. Lo dice San Vicente de Lérins, aquello que la Iglesia ha creído siempre, en todas partes y por todos. Aquello que la Iglesia ha creído siempre, en todas partes y por todos. Y finalmente, hemos de evitar las novedades, hemos de evitar a los falsos profetas, que, como antiguamente, historia de Israel, como en tiempos de los apóstoles, como a lo largo de los siglos, como también hoy en nuestros días, muchos revestidos con piel de oveja son lobos rapaces que buscan, y no buscan otra cosa que la perdición de las almas. Evitar los falsos profetas. ¿Hasta cuándo, Señor, confiesan los salmos tan habitualmente? ¿Hasta cuándo, Señor, prosperarán los malvados?
Cuando experimentamos la cizaña y la vemos en nuestros días, a nuestro lado y sobre nosotros, ¿cuántas veces nuestra pasión de justicia nos lleva a pedir al Señor que nos libre de la cizaña? El Señor quiere permitirla porque de todo mal Él saca bien. Y el Señor quiere probar así a sus santos para que nosotros perseveremos en la verdadera fe y en la virtud. Nuestra indignación ha de convertirse en misericordia. Nuestra crítica, necesaria para distinguir el bien y el mal, para distinguir la verdad de la mentira, ha de convertirse y ha de traducirse en oración por la conversión de los pobres pecadores, de los pobres herejes. Esa es la verdadera actitud. Este es nuestro hábito, del que nos viste, del que nos manda vestirnos el apóstol San Pablo: bondad, benignidad, mansedumbre, humildad. Hemos de pedir al Señor, como esa oración tan hermosísima de Santa Teresa de Jesús, esa exclamación: